Mi dilecto amigo, espero sinceramente que a la recepción de la presente te encuentres bien de salud y tus negocios sigan florecientes. Me alegré en extremo al recibir noticias tuyas y he aquí la respuesta a tu amable última carta. Recordarás que en ella me rogabas te recomendara alguna obra literaria a la que poder aplicar tus largas horas de ocio. Te diré que me resulta enormemente difícil el aconsejar la lectura de un volumen en concreto, pues es tanto y tan variado lo leído. Lo que sí te observaré es el hecho de lo exquisitamente deliciosa que resulta la lectura de los autores en su lengua original. Obvia el referir la abismal diferencia entre leer una traducción, en muchos casos grotesca e insultante, y deleitarse en los estudiados matices con que el inmortal plasmó sus sentimientos usando tan solo la materna lengua. ¿Cómo no ignoras? La lectura original de literatos tales como Pushkin, Baudelaire, Goethe, Matsubara, Virgilio o tantos otros, suscita en el espíritu cultivado un gozo cercano éxtasis. En la medida que es el genio el que habla directamente, siendo sus palabras las que acarician los más profundos pliegues de la sensibilidad del lector. Todo ello sin pasar por el obtuso tamiz del traductor, he dicho. Pero dejémonos de disquisiciones innecesarias entre gente de nuestra formación. Y que los analfabetos, que solo alcanzan a comprender una o dos lenguas, se sacien en su limitado y paupérrimo horizonte. Sobre el motivo último de esta misiva he de confesarte que recién acabo de concluir de embriagarme con la lectura de un singularísimo tomo, obra que me voy a permitir recomendarte muy encarecidamente. El escrito en liza es la primera edición de Premières Urines du Matin de René du Chantilly. El ejemplar, ricamente encuadernado, que obra en mi poder está datado, dudosamente, en el año 1832. Además, el ejemplar presenta una peculiaridad que le añade un audaz atractivo. En su esquina inferior derecha es observable una profunda cicatriz sobre el desgastado cuero, testigo de un decimonónico impacto de proyectil de rudimentaria arma de fuego. Gusto pensar que la cercanía de este singular libro salvó la vida de su propietario al interponerse entre él y su cobarde agresor. Sencillamente evocador. Siento inconmensurablemente no poder brindarte la copia de la cual soy dueño. Conoces lo irracional de mi opinión sobre prestar libros, aun cuando sea a un tan caro amigo como tú. Los títulos que componen mi biblioteca son para mí tan queridos como obedientes hijos, y ¿qué madre prestaría a alguno de sus retoños? Pero te aconsejo la edición facsímil de la casa editorial La Cagamos que, si bien adolece de una cierta falta de sinceridad, tiene un conspicuo prólogo de mi buen amigo, y catedrático de la Sorbona, Armand Guy. A fin de hacerte más atractiva la perspectiva de su lectura te adelantaré brevemente su contenido y dibujaré un breve semblante de su autor. Premières Urines du Matin son las postreras memorias de su atormentado autor René du Chantilly, quinto y último duque d'Udois. Escritas desde presidio poco antes de ser ejecutado en el París revolucionario de la época del terror. René du Chantilly fue un personaje singular, que llevó una vida bastante irregular, como revela el hecho de que hasta la edad de 43 años vivió enclaustrado en el castillo familiar. Fue educado por severos clérigos bajo la atenta mirada de su madre, la piadosa viuda duquesa. Pero a raíz de la muerte de la misma, en extrañas circunstancias, el microcosmos artificial del René se desvaneció. Salió de los muros entre los que se había criado. Comenzó a viajar por las capitales de la vieja Europa, a gastar con ligereza su considerable fortuna y a recibir excitantes influencias de un mundo exterior sorprendente y desconocido. Finalmente recaló y se instaló en París. Entregándose a la vida frívola y despreocupada, típica de la decadente nobleza inmediatamente anterior a la revolución. El mayor atractivo de su nueva vida fue el sexo. De la mano de sus recién descubiertas aristocráticas amistades se introdujo en un mundo degenerado de perversiones carnales, donde no eran infrecuentes las prácticas antinatura con todo tipo de animales de granja. Nuestro duque se reveló como un alumno muy aventajado,
destacando en estos refinados ambientes por lo imaginativo y sorprendente de las atracciones de sus orgias, que gustaba amenizar con música al clavicordio compuesta por él mismo para tales ocasiones. Pero su nuevo mundo estaba amenazado y condenado a desaparecer. La insostenible situación social y económica de la mayoría de la población terminaría desembocando en el estallido de una revolución que borraría brutalmente todo su recién descubierto paraíso. René du Chantilly, quinto y último duque d'Udois, carecía totalmente de la más mínima capacidad para prever los tiempos de cambio y confusión que estaban a punto de llegar. Con la venida de la revolución sus amigos huyeron. Pero él, borracho de vicio, permaneció en París. Siendo este periodo de su vida en el que su degeneración alcanzó niveles demenciales, que son profusamente relatados en la obra de la que hablamos. Es la época de su adicción a todas las drogas a su alcance, de la amputación de su dedo anular diestro en una oscura ceremonia mitad demoníaca mitad masoquista, de su bisexualidad exhibicionista, de sus excesos necrozoofílicos, de los banquetes coprófagos. Como era de esperar, fue detenido y encarcelado. Durante su cautiverio, lejos del lujo y sus malsanos placeres, entró en contacto con un miembro de la reducida secta de los alumbrados, la cual resumía su filosofía en el alma para Dios y el cuerpo para el demonio. Abrazó la nueva fe con inusitada fuerza, había encontrado una justificación mística a su desbocada vida. Es ahora cuando escribe su Premieres Urines du Matin en condiciones muy precarias. Al tiempo, su guardián, un antiguo cochero reconvertido por el ardor revolucionario en sádico carcelero, gusta de propinarle brutales palizas. Todo ello sin sospechar que el duque d'Udois disfrutaba secretamente, excitando su vena masoquista, de cada golpe y cada vejación. Con el contacto, ambos hombres se harán amantes, y será el torturador quien salve el manuscrito biográfico de su castigado, permitiendo así que haya llegado a nuestras manos. Finalmente nuestro héroe será ajusticiado, teniendo el dudoso honor de ser el reo utilizado para experimentar por vez primera con un recién inventado ingenio llamado guillotina. Las crónicas refieren que, debido a lo novedoso del sistema y a la falta de pericia del verdugo, hicieron falta más de una docena de caídas de la poco afilada cuchilla para dar con la cabeza del infortunado duque en el polvoriento suelo. Los que presenciaron su larga y sanguinolenta agonía atestiguaron que la víctima, con profundos tajos y desgarros en el cuello y cuero cabelludo, gritaba histéricamente, reía como un loco, canturreaba e insultaba a los presentes alternativamente hasta que la metálica hoja consiguió darle la silenciosa muerte. En fin, espero que lo narrado te agrade y ello te empuje a la búsqueda y deleite de esta atractiva obra. Igualmente ansío ardorosamente tu relato sobre el viaje que realizaste con la encantadora Mimi el pasado verano por las mezquitas rupestres del Levante uzbeco a lomos de ponéis. Sin más me despido renovando mi afecto y profunda estima por tu adorable persona. Tuyo.